Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Corso, soy estudiante del curso de Biología Molecular y Celular de la UNAD. Mi tutora es Karina Alexis López. Estamos viendo lo que es fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular. En esta oportunidad les hablaré de lo que son las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas indispensables para la vida de todo ser vivo. Una característica de estas es que mayormente contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. En esta oportunidad les hablaré de 4 grandes grupos, como lo son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Muy bien, entonces, los carbohidratos. Los carbohidratos también se lo conocen con diversos nombres: hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. También tenemos como característica que, por el hecho de ser una biomolécula, tiene estas 3 elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. También tenemos algunas funciones. Como todos sabemos, los carbohidratos son indispensables para toda la dieta de todo ser vivo. Necesitamos de azúcares indispensables para la energía de nuestro cuerpo. También hay algo que cabe resaltar sobre los carbohidratos, y es que durante el proceso digestivo, los carbohidratos que consumimos se convierten en glucosa, que es azúcar en la sangre. Esta azúcar en la sangre es provechosa para nuestras células, tejidos y órganos. Mediante esta glucosa es que las células, los tejidos y los órganos obtienen energía. Mediante esta la célula obtiene la energía suficiente para hacer sus funciones vitales, los tejidos sus movimientos y los órganos sus funciones. También tenemos algunos tipos. Tenemos los que son los monosacáridos. Estos de acá son los más simples porque solamente tienen una molécula. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un monosacárido, una estructura. Tenemos, como ya habíamos dicho antes, que contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. Esto es algo indispensable en todos los carbohidratos. También tenemos que es una fructosa. Esta molécula que tenemos acá es una fructosa. Tenemos de los monosacáridos azúcares, como por ejemplo esta, que es derivada de la miel y de las azúcares de algunos vegetales y de frutas. También tenemos que los monosacáridos encontramos lo que es la ribosa y la desoxirribosa. Estos son los azúcares que se utilizan para el ADN y el ARN respectivamente. Estos azúcares son, como ya lo dijimos, una molécula. Y en cuanto a la ribosa y la desoxirribosa, se diferencian simplemente en la ausencia y en la aparición de un oxígeno. También tenemos lo que son los disacáridos. Los disacáridos son otro tipo de carbohidrato que, como su nombre lo indica, tienen 2 monómeros, disacárido. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es la lactosa. ¿Qué es la lactosa? La lactosa es el azúcar proveniente de la leche y de sus productos lácteos. Entonces acá tenemos 2 monómeros y no los llamamos 2 monosacáridos, y no los llamamos 2 monosacáridos, sino un disacárido, porque acá tenemos una unión por el oxígeno. Esto que tenemos acá es un disacárido. Esta es la molécula de la lactosa. También tenemos que en los disacáridos encontramos otras azúcares como la celuliosa, como la sacarosa, la maltosa y entre otras, que también cumplen con esa misma estructura, no con los mismos componentes, pero sí cumplen el mismo propósito, que son una unión entre 2 monómeros. Tenemos otra que se llama oligosacáridos. Estos oligosacáridos ya son un poco más complejos que los disacáridos y los monosacáridos, porque esta ya comprende una cadena un poco más larga. Esta cadena puede comprender entre 3 a 9 moléculas de monosacáridos, es decir, estructuras de estas. Encontramos que los oligosacáridos son indispensables para combinaciones como por ejemplo de proteínas. Al combinar una proteína y un oligosacárido obtenemos lo que es una glucoproteína.
Esto pues ya es muy importante para el proceso de la proteína, ya que de esta manera también puede obtener una cierta cantidad energética o de azúcares que pues le pueden servir, y es una parte fundamental de esto. También tenemos lo que son los polisacáridos. Estos carbohidratos ya son las cadenas, o una de las cadenas más largas, comprende de 10 monosacáridos a más. En esta ya encontramos azúcares un poco más complejos como el almidón, el glucógeno, la quitina y entre otros, que son ya estructuras algo grandes, azúcares con estructuras algo grandes. Comprenden desde 10 a monosacáridos, es decir, estructuras como estas. Pasamos a lo que son los lípidos. Los lípidos tienen como característica, por ser moléculas orgánicas que poseen carbono e hidrógeno, pero hay que tener en cuenta que contienen en menor medida el oxígeno. Eso es una parte importante. Acá en esta imagen tenemos una representación de lo que podría ser un lípido, porque no se combina con lo que podría ser, llamémosle agua, no está combinado. Entonces decimos que esto es un proceso hidrofóbico. Los lípidos es una de las características que tienen, no se combinan con agua, no son solubles en agua, repelen el agua. De esta manera decimos que los lípidos son insolubles en agua y que además de esto tienen la capacidad de ser solubles en otros tipos de sustancia como la benzina, el benceno y el cloroformo. Muy bien, también tenemos que los lípidos cumplen distintas funciones, entre ellas tenemos la de reserva energética, la estructural y la reguladora. Estas tres las iré explicando en el siguiente paso, porque también tenemos que se clasifican en varias. Tenemos que se clasifican en las saponificables y las insaponificables. ¿Qué quiere decir saponificables e insaponificables? Que se pueden hacer o no jabones. Saponificables que se pueden hacer jabones y insaponificables que no se pueden hacer jabones. O entendiendo de una manera más clara, los saponificables son los que contienen ácidos grasos y los insaponificables no contienen ningún ácido graso. Entonces, hablamos de los insaponificables, los que no tienen ácidos grasos. Tenemos que los esteroides cumplen funciones estructurales. ¿Por qué? Los esteroides son los encargados de regular los niveles de sal, no cumple funciones estructurales sino reguladoras. Tenemos que los esteroides cumplen la función de regular niveles de sal, también nivelan o permiten la secreción de algunos líquidos como por ejemplo la bilis, y también toman un papel importante en lo que es el colesterol, la parte de la formación y la parte de administración de este. También tenemos a los terpenos. Estos terpenos son vitaminas como la A, la E y la K. Por otro lado también tenemos a los prostaglandinas, que son provenientes de ácidos grasos pero no son ácidos grasos, también toman un papel importante en nuestro cuerpo. Bueno, pasemos a lo que son las saponificables o los que contienen ácidos grasos. También tenemos acá que vienen dos divisiones. Se vienen en los simples, que son los séridos y los aclicéridos. Los séridos cumplen una función protectora. Acá me faltó colocarla. Los séridos cumplen la función protectora. Por lo menos podemos hablar de la cera, que es la sustancia que tienen nuestros oídos y sirve como una función de proteger nuestro oído de posibles contaminantes, infecciones o otro tipo de microorganismos que puedan afectar nuestro conducto auditivo. Ese material que tenemos es como un tipo de grasa, podemos llamarlo así, y cumple la función de proteger. Tenemos los que son los aclicéridos. Los aclicéridos son más que todo las grasas que pues ya no utilizamos y quedan de reserva energética. Ese tipo de grasas ya forman una solución sólida lo que sería el tejido adiposo, y esto estaría siendo, o podemos considerarlo como reserva energética.
porque la grasa ya vendría siendo lo que son las reservas de energía. También tenemos que en los saponificables encontramos los complejos, y como complejos podemos encontrar los fosfolípidos. En esta encontramos una explicación o un ejemplo muy detallado, que es la bicapa lipídica. Como todos sabemos, la bicapa lipídica es un organelo de la célula y está encargada de recubrirla y de protegerla contra el medio exterior. Permite el paso de algunas sustancias y repele las sustancias pues que no son provechosas. Esta función vendría siendo una función estructural, porque también forma parte de un organelo y es una estructura, entonces forma parte estructural. Entonces ya vemos la explicación de la reserva energética, que es en el caso de los triglicéridos. Vimos los séridos, que cumplen funciones protectoras. Vimos la estructural en los fosfolípidos. Vimos la reguladora en los esteroides. Ahora pasamos a lo que son los ácidos nucleicos. Entonces, esta es una definición algo corta, pero muy resumida y al punto. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Bueno, muy bien, los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. ¿Y qué son polímeros? Polímeros son simplemente agrupaciones de estructuras o de elementos, en este caso de nucleótidos. Entonces, tenemos que los nucleótidos son esto que tenemos acá. Esta es la estructura de un nucleótido. Para que tengamos un nucleótido tenemos que tener un grupo fosfato, un tipo de azúcar y una base nitrogenada. Esta es la estructura básica para tener un nucleótido. Es muy importante también tener en cuenta que cuando hablamos de ácidos nucleicos también hablamos de lo que son, aparte de los nucleótidos, los nucleósidos. Los nucleósidos no hay que confundirlos con los nucleótidos, porque los nucleósidos son simplemente azúcares y bases nitrogenadas unidas en un enlace. Entonces, tenemos que un ácido nucleico es un polímero formado por varios nucleótidos, es decir, una formación de varios nucleótidos, pero también tenemos una característica, que están unidos por un enlace fosfodiéster. Acá en esta estructura tenemos un enlace de fósforo, en este caso es un enlace fosfoéster. Lo que necesitamos y la condición es que sea un enlace fosfodiéster, es decir, que acá tengamos otra estructura, puede ser otro azúcar y otra base nitrogenada. Entonces acá tendríamos un enlace fosfodiéster con un nucleósido y formaría lo que es un nucleótido. Y formaría lo que son, ácidos nucleicos. La formación de varios nucleótidos forma lo que decimos ácidos nucleicos. Hay que tener en cuenta que también se nos habla de ácidos nucleicos. Lo primero que se nos viene a la mente son ADN y ARN. ¿Por qué? Porque estas son las que cumplen las funciones genéticas. Y sí, es verdad. Es verdad que pues es de lógica que se nos venga a la cabeza eso, porque es una, digámoslo así, algo indispensable que tiene que estar. Y sí, tenemos que el ADN y el ARN forman parte de los ácidos nucleicos. Por lo menos el ADN, como ya vimos la estructura de los ácidos nucleicos, tiene como azúcar la desoxirribosa. Y el ARN tiene la ribosa. Son azúcares diferentes, pero pues cumplen la misma función. También tenemos que los dos tienen la base nitrogenada. Acá está la base nitrogenada. Y además de eso tenemos que hay características diferentes entre estos dos. Aparte de los azúcares, que son diferentes, también el ADN es el encargado de la replicación y de la replicación. En cambio el ARN es el encargado de la transcripción de ese material genético que es enviado por el ADN, de la traducción, de enviar esa información a lo que son los aminoácidos para formar proteínas y tejidos y órganos. Y también tenemos la replicación del ADN. Estas son características del ARN. Entonces, características del ARN o los procesos que tiene el ARN son la transcripción, la traducción y la replicación del ADN. Por otro lado, tenemos que el ADN solamente cumple la función de replicar. Este es el que ya tiene todo el material genético y se lo encarga al ARN para que forme así otras
mediante este lea lo que es el material genético y lo transcriba a lo que son las estructuras como los aminoácidos para formar proteínas, tejidos, órganos, etc. También es importante decir que no solamente los ácidos nucleicos son ADN y ARN, también tenemos otro tipo como la adenina trifosfato o ATP. La adenina trifosfato o ATP son moléculas usadas por muchos organismos con el fin de proporcionar energía en las reacciones químicas. Un ejemplo muy claro de ello es la célula. La célula utiliza este ATP. Algunas proteínas también utilizan este ATP como fuente de energía. Entonces, la manera de liberarlo es rompiendo la cadena de trifosfato y de esta manera, los enlaces trifosfato, que son tres enlaces fosfatos, cuando se rompen esas cadenas se libera energía. Esa energía es donde la aprovechan, ya sean proteínas, ya sean células o sean otro tipo, y de esta manera tenemos que el ácido nucleico también hace parte de otro tipo de cosas, no solamente del ADN y el ARN, sino de estructuras o moléculas como lo son el ATP. Pasamos a lo que son las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos, pero hay una condición acá, son de enlace peptídico. La unión de los aminoácidos tiene que ser en enlace peptídico. Ya les voy a explicar un poco más de esto. También tenemos, como habíamos hablado antes, que el ARN y el ADN cumplen una función importantísima en la creación de proteínas, ya que estas son las que leen el material o el código genético para formar de esta manera el tipo de proteína necesaria para cada necesidad o para cada ejemplo, para cada persona, porque cumplen de necesidades diferentes. También tenemos que las proteínas, por el hecho de ser biomoléculas, contienen en su estructura carbono, oxígeno e hidrógeno, pero también constituyen en algunas ocasiones nitrógeno, azufre y fósforo. Muy bien, este es un aminoácido. Acá tenemos la estructura. Acá tenemos lo que es un oxígeno, un hidrógeno, un radical, que este es un tipo de molécula, una pequeña parte de un elemento que pues puede ser muy importante o puede ser no muy importante, porque al tener una pequeña cantidad puede que nos diga al final el tipo de proteína que es, o puede que no nos influya mucho. Entonces esta parte puede ser el todo o el nada. En fin, lo más importante de un aminoácido es estos dos: un grupo amino, que en este caso es el NH2, y un grupo ácido, que en este caso es el COOH. Entonces, teníamos en la clasificación anterior que las proteínas son aminoácidos formados por enlaces peptídicos. ¿Cómo así enlaces peptídicos? El enlace peptídico consiste en lo siguiente: unir un ácido con un grupo amino. Entonces acá tenemos un aminoácido, lo que tenemos que hacer es unirlo mediante un enlace con un grupo amino, el grupo ácido con el grupo amino. De esta manera entonces tendremos acá una estructura estable. Acá está. Acá haríamos una unión con un grupo ácido como este. Acá tendríamos la unión NH2. Acá teníamos la misma estructura, oxígeno, hidrógeno y otro grupo ácido por acá. Y por acá abajo tendríamos el radical. Esa sería la estructura de dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico. Cuando tenemos 10 cadenas de estas, 10 ramificaciones, tenemos lo que son péptidos. Y cuando superamos una cierta cantidad, obtenemos lo que son las proteínas. Entonces decimos que, como habíamos dicho antes, las proteínas son agrupaciones de aminoácidos mediante enlaces peptídicos, y son grandes agrupaciones. De esta manera tenemos que los aminoácidos también puede ser una cadena lineal, porque si se sigue con el enlace peptídico tendremos una cadena lineal de esta manera consecutiva.
Muy bien, ahora tenemos lo que son las clasificaciones de las proteínas. Tenemos que hay fibrosas, globulares y mixtas, que es una combinación de ambas. Entonces tenemos en las fibrosas unas características importantes. En primer lugar tenemos que son alargadas, o sea, su forma es alargada. Entre ellas podemos encontrar varias. Un ejemplo es la queratina, que es una proteína que encontramos comúnmente en nuestras uñas, también en nuestro cabello y en otras áreas de nuestro cuerpo. El colágeno también es muy importante, está abundantemente en nuestras articulaciones, en nuestros huesos, también en nuestra piel. Y también es importante y cabe resaltar que dentro de las fibrosas se cumple un papel muy importante a la hora de formar tejidos y tendones y fibras musculares. La proteína fibrosa cumple estas características y tienen mucha relevancia en la formación de tendones, tejidos y fibras musculares. Hay que tener muy en cuenta eso. También tenemos que existen un tipo llamado globulares. Globulares, como su nombre lo indica, son de tipo globular o esférica, y entre ellas podemos encontrar lo que es gran parte del sistema inmune, como los anticuerpos y las enzimas, o también un tipo de hormonas. También puede ser una de las principales características de nuestros glóbulos rojos. Tienen proteínas globulares. Eso es lo que le da la forma ovalar o globular a nuestros eritrocitos. También tenemos las que son las mixtas, que pues como ya lo habíamos dicho, toman parte de fibrosa y globular. Por lo menos un ejemplo de ella puede ser la miosina, que consume ATP para la contracción muscular y también forma parte importante del músculo esquelético. Entonces la miosina consume ATP, como ya lo habíamos dicho. El ATP es un trifosfato y hay muchas sustancias o muchos organismos que la consumen. La miosina es uno de ellos. ¿Pero para qué consume energía? Para la contracción muscular. Este es el encargado de la contracción muscular y también forma parte muy importante del esqueleto, del músculo esquelético que tenemos. Muy bien, ahora tenemos lo que son las funciones de las proteínas. Como todos sabemos, ya habíamos hablado de que las proteínas forman parte muy importante de nuestro organismo en cuanto a lo que habíamos visto, por ejemplo el colágeno, la queratina y entre otros. Todos ellos forman parte importante de nuestro cuerpo, o sea que también sirven para el crecimiento, ya que las proteínas también forman parte de lo que es el proceso genético. Es el proceso final, porque después de que el ARN pasa la información a los aminoácidos, ya formamos las proteínas, y es gracias a este que obtenemos los órganos o tejidos indispensables para nuestra vida. Y tenemos también algo muy importante, que son estas dos características. Me parecen muy importantes porque acá tenemos que las proteínas también cumplen un papel en el transporte de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Qué tenemos acá? El oxígeno y el dióxido de carbono hacen parte del proceso respiratorio. Como todos sabemos, inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Es importante este proceso, y el hecho de que las proteínas participen de él quiere decir que son importantes no solamente para mantener nuestro sistema respiratorio en funcionamiento, sino también para la vida misma. También tenemos que hacen parte de otro elemento muy importante, que es el equilibrio base. ¿Cómo funcionan? De amortiguadores o de colchones de equilibrio entre el ácido y base. Como todos sabemos, nuestro cuerpo maneja un pH derivado en algunas partes ácidas, algunas partes básicas, algunas partes alcalinas o neutras, y este hace el tipo de amortiguador, mantiene todo estable y en toda la presión que se necesita. Estas son una de las características que también son importantes de las proteínas. Muy bien, ya con esto doy por terminado mi pequeña intervención, mi video. Espero que les haya servido de mucho
Si tienen algún comentario al respecto pueden hacérmelo. Estas son las referencias, los lugares de los cuales saqué la información de las cuales les estoy hablando. Y no siendo nada más por hoy, me despido. Muchas gracias por su atención.